estimadas autoridades presentes, constituye en lo personal un auténtico honor poder inaugurar esta importante actividad que nos remite a una materia de creciente impacto en las sociedades del conocimiento. Me refiero a la ciberseguridad, un concepto que busca abarcar un sinfín de realidades asociadas a las formas en que las personas hoy se relacionan. Los estados ejercen el poder y proyectan sus capacidades y las empresas hacen negocios. Pero también nos remite a las nuevas caras que asume la actividad criminal de bandas transnacionales que han sabido aprovechar las vulnerabilidades que aún presenta el ciberespacio como plataforma de acción. El ciberespacio que, en tal sentido, se ha ido convirtiendo en un nuevo campo de batalla para los ejércitos del siglo XXI, con rasgos distintos a los de las tradicionales dimensiones de tierra, mar y aire, una plataforma asimétrica que no reconoce fronteras y en la que coexisten aristas propias de la esfera política, jurídica, financiera, social, energética, militar y tecnológica, entre otras. Un mundo más bien anónimo, propicio para los ataques de alcance global y a bajo costo, que constituye un caldo de cultivo para las amenazas emergentes a la seguridad. En este contexto, la creciente relevancia que ha adquirido el ciberespacio ha conducido a que los países diseñen estrategias, planes y normas dirigidos a regular este ámbito, con el objetivo de prevenir y sancionar conductas delictivas, así como de neutralizar ciberataques, siempre en consonancia con el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas. El tema no es menor, pues hoy los retos en el ciberespacio pueden asumir las formas de una ciberguerra entre países, ataques terroristas contra la infraestructura crítica de un Estado, manifestaciones propias del extremismo religioso, sabotajes o fraudes financieros a gran escala, entre otros tantos. Se trata, en suma, de una nueva dimensión que trastoca los cimientos mismos del sistema democrático, diluye las fronteras nacionales y descoloca un tanto a los propios tomadores de decisiones, que aún se encuentran, en cierto modo, adaptándose a las exigencias de este nuevo entorno. Pero, ¿qué entendemos realmente por ciberespacio y ciberseguridad? De acuerdo al Departamento de Defensa de Estados Unidos, el ciberespacio es un dominio global dentro del entorno de la información que consiste en una red interdependiente de infraestructuras tecnológicas, incluyendo la Internet, redes de telecomunicaciones, sistemas informáticos y procesadores. A su vez, la Comisión Europea lo define como el espacio virtual por donde circulan los datos electrónicos de los ordenadores del mundo, mientras la Unión Internacional de Telecomunicaciones lo define como el lugar creado a través de la interconexión de sistemas de ordenadores mediante la Internet. En cuanto a la ciberseguridad, ella es concebida como el conjunto de herramientas políticas, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de una organización y de los usuarios en el ciberentorno. Otro organismo que ha incorporado la ciberseguridad en su núcleo de acción es la Organización de Tratados del Atlántico Norte, OTAN, que durante la cumbre de Lisboa en noviembre del año 2010 aprobó su estrategia de ciberseguridad. 4 años después, en tanto, los Estados partes de la alianza incorporaron a la ciberdefensa dentro del radio de acción colectiva del bloque, mientras que el año 2016, en la cumbre de Varsovia, definieron el ciberespacio como nuevo escenario de operaciones. De todos modos, la búsqueda de una conceptualización del fenómeno puede verse igualmente enriquecida con algo de historia. Siguiendo esta lógica, veremos que el término ciber apareció en el año 1948, cuando Norbert Wiener, en su obra Control y comunicación en el animal y en la máquina, se refirió al concepto de cibernética. Más de 30 años después, el autor de ciencia ficción, William Gibson,
acuñó el vocablo ciberespacio en uno de sus libros. En tanto, el 23 de noviembre del año 2001 se produjo quizás, si el mayor hito en este ámbito, con la adopción de la Convención sobre el Cibercrimen, también conocida como Convenio de Budapest, que fue aprobada en el seno del Consejo de Europa el 23 de noviembre del año 2001 para posteriormente entrar en vigencia a contar del 1 de julio del año 2004. Conforme a su artículo 23, uno de los propósitos fundamentales de este acuerdo es fortalecer los mecanismos de cooperación internacional entre los Estados partes a partir de principios de reciprocidad en la aplicación de normativas y procedimientos relacionados con actos criminales perpetrados a través del ciberespacio. En cuanto al plano nacional, los desafíos de la ciberseguridad conforman hoy una de las principales preocupaciones para las actividades y para las autoridades, el sector privado y la sociedad civil. Sobre el particular, y tal como lo sostenía hace algunos meses el entonces asesor de la Subsecretaría de Defensa Nacional, el señor Daniel Álvarez, el país necesita una respuesta multisectorial y transversal que le permita hacer frente a las ciberamenazas asociadas al espionaje industrial, militar, comercial y político, el sabotaje y la extorsión y el robo de datos personales, entre otros peligros. Asimismo, el especialista aludía a algunos desafíos de largo plazo, como el avance hacia la configuración de un comando conjunto de ciberdefensa y la implementación de un equipo de respuesta frente a incidentes informáticos. En esta línea, el 27 de abril del año 2017, el Estado de Chile dio a conocer la Política Nacional de Ciberseguridad, que fijó la hoja de ruta en relación con las medidas a adoptar, tanto en el sector público como privado, en el afán de contar con un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente. En la articulación de esta directriz, que asume un horizonte de 5 años, trabajaron 7 ministerios más la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI. Ese mismo día, además, el país ratificó el Convenio de Budapest, convirtiéndose en el miembro número 54 del tratado y en el primero en el concierto sudamericano. Todos estos hitos han buscado dar respuesta a los riesgos inherentes a algunos fenómenos que han cobrado relieve en la última década, como la masificación de la Internet de las cosas, el Big Data, la automatización de los procesos industriales y el desarrollo de sistemas autónomos letales, entre otros. Ahora bien, la ya descrita política de ciberseguridad tiene su correlato en la Política Nacional de Ciberdefensa, siendo ambas partes integrales en un sistema nacional de políticas digitales que también considera la Agencia Digital 2020 y a la Política Internacional para el Ciberespacio. En concreto, esta orientación fue publicada en marzo del presente año, estando inspirada en los mismos principios básicos de la política de defensa del país, entre los que se cuentan la abstención del uso y la amenaza del empleo de la fuerza, la legítima defensa, el respeto a la soberanía y la integridad territorial y la cooperación para mantener la paz y la seguridad internacional. De igual forma, pretende aportar a la generación de medidas de confianza mutua y de mayor transparencia en la región, a la vez que ser coayudante de la política exterior del país. Por último, tanto la política de ciberdefensa como la política nacional de ciberseguridad constituyen guías orientadoras de la política militar en el ámbito de las tecnologías de la información. Son muchas las consideraciones que uno podría añadir para referirse a la ciberseguridad, el ciberespacio y tantos otros términos afines con los que cada vez nos vamos familiarizando mucho más. No obstante, el mensaje de fondo es uno solo. El Estado de Chile, sus autoridades, el sector privado, el mundo civil y la academia no pueden desentenderse de un tema que nos atraviesa como sociedad y cuyos alcances son aún insospechados. En este sentido, la forma en que afrontamos el reto ciberespacial, previniendo sus peligros y aprovechando sus potencialidades, será crucial para el devenir de nuestra patria y del mundo que nos toca vivir. Los invito entonces a aprovechar esta instancia de diálogo en la que hoy nos congregamos de manera que pueda servir
como punto de partida para una nueva visión mucho más integrada y comprensiva de una realidad que nos remite al nuevo hábitat en el que se desenvuelve hoy nuestra humanidad. Chile cuenta con una política nacional de ciberseguridad, la primera desde el año pasado, el 2017, da cuenta de una serie de objetivos para lograr el estado adecuado de ciberseguridad con el fin de que los chilenos puedan aprovechar los beneficios de un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente. Esta política incluye un comité interministerial de ciberseguridad que lo preside el subsecretario de Interior, Rodrigo Villa, y quien les habla soy el secretario ejecutivo y participa en una serie de ministerios. Y claramente vamos a seguir trabajando porque si bien nos establecieron una serie de objetivos, ahora hay que avanzar en llegar y cumplir esos objetivos. Probablemente uno de los roles relevantes del Estado en este aspecto es precisamente impulsar las políticas públicas necesarias para asegurar dicho propósito. Sin embargo, la ciberseguridad nacional es también un esfuerzo de la sociedad en su conjunto, no basta con políticas públicas. Y para el caso específico del sector defensa, lo anterior representa una serie de desafíos, siendo quizás el más importante ahora responder cuál es el rol del esfuerzo nacional en ciberseguridad y qué deben hacer las Fuerzas Armadas en el ciberespacio. Y es aquí donde cobra sentido el término ciberdefensa y la necesidad de distinguirla de ciberseguridad. En ocasiones ambas palabras se utilizan sin hacer una distinción suficiente para entender el alcance de una y otra. Sin embargo, desde la óptica de políticas y estratégicas públicas, es importante identificar las especificidades de la ciberdefensa. Por un lado, y en sentido estricto, la ciberdefensa se refiere al conjunto de medidas de protección para asegurar el funcionamiento, la integridad, la confidencialidad y la resiliencia de la infraestructura crítica de información de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, con el propósito de asegurarles el libre empleo del ciberespacio, ya sea en beneficio de las operaciones militares o bien para desarrollar las actividades normales de alistamiento y empleo en tiempo de paz. Pero no es solo eso. Desde una perspectiva más amplia engloba también la inclusión del ciberespacio como una dimensión más que se suma a la tierra, al aire, al mar, el espacio, el espectro electromagnético, en donde la defensa debe estar preparada para actuar. Así, uno de los propósitos de la ciberdefensa es hacer uso del ciberespacio en forma conveniente a los objetivos militares, tanto para enfrentar acciones que comprometan la seguridad nacional desde el exterior, como para garantizar la legítima defensa en y a través del ciberespacio. Yo creo que en el mundo militar, y ya nos ha expresado aquí el subsecretario de Defensa, hay cierta claridad en el tema. Pero ¿cuáles son las políticas públicas para lo que es el mundo civil? Todo lo que es la estructura de seguridad del mundo militar, no la podemos llevar al mundo civil. No me imagino, digamos, que las mismas medidas de seguridad sobre lo que son nuestras instituciones militares las podamos trasladar a impuestos internos, las podamos trasladar a la tesorería, las podamos trasladar al registro civil. Es una política pública distinta que ni siquiera hoy día está esbozada. Y lo primero que es ¿cuáles serían esas políticas de seguridad? Y si tenemos la capacidad profesional para poder montar esas medidas de seguridad. Y eso es un desafío de hoy, puesto que la velocidad con que estamos desarrollándonos en todos los campos de acción hace absolutamente necesario tenerla. Y este seminario yo creo que es el que nos tiene que esbozar a nosotros, digamos, algunas ideas o indicios, y ojalá avancen mucho más concretos de indicios, qué medidas de seguridad, con qué profesionales, con qué capacidad el país tiene para protegerse. Porque desde el punto de vista militar, a lo mejor lo que nos expresaba nuestro subsecretario está el mundo del derecho internacional, de cómo tomamos, digamos, los ataques que reciben a diario nuestras Fuerzas Armadas, pero desde el punto de vista de lo que es el ciudadano común, cómo protege sus datos. Cómo uno hoy día existe una página en que uno da el nombre de la persona y aparece su root y aparece su dirección personal. Si yo me incorporo hoy día y pongo el nombre del ministro de Defensa de Chile, me va a salir su root y me va a salir su dirección personal. Pongo el nombre de cualquier chileno y es exactamente igual. Esos datos
que debieran estar protegidos a lo mejor, hoy día están en absoluta desprotección. Y eso hace que estemos atrasados en la medida de poder generar esa protección. La ciberseguridad se tiene que entender con varios pilares y es por eso que en el Congreso está en desarrollo una ley que es para poder actualizar y poder garantizar, y ya lo logramos, un cambio a la Constitución, al artículo 19, en el cual se le garantice el derecho a las personas a su privacidad. Es tan importante el cambio a la Constitución que está al mismo nivel de garantizar el derecho a la vida o el Estado de Derecho a las personas. Por lo tanto, el Parlamento está trabajando para tratar de que estemos a la altura de los tiempos. La legislación toma tiempo y la tecnología avanza muy rápido. Por lo tanto, debemos hacer acciones que vayan en ese sentido, tratar de anticiparnos y crear los escenarios necesarios para que empiece a actuar. Lo segundo, aparte de proteger a las personas y a los datos, es proteger la infraestructura crítica. Y ahí probablemente habrá que obligar por ley a las empresas para que ellas indiquen si han sido sometidas a un ataque, porque los privados en la práctica nadie quiere contarle que le ha ido mal. Bueno, esa es nuestra realidad. Chile es sujeto de ataques, lo estamos viendo todos los días y es una realidad constante. Una primera reflexión consiste en cómo actualizar nuestra legislación, dado la experiencia que existe en esta materia, para contar con mejores herramientas desde el punto de vista jurídico para otorgar mayores estándares de ciberseguridad en nuestro país. Se ha hecho mención aquí a la reforma constitucional respecto al derecho a la privacidad, que se expresa en este caso específico respecto de los datos personales. Hemos sabido de la utilización de datos personales con finalidades comerciales o políticas en el marco de campañas, sin la voluntad de quienes son los titulares de esos datos. Y por tanto, esa es parte de la reflexión y el desafío que tenemos en el ámbito legislativo, ya consagrada esta reforma constitucional del artículo 19, número 4. Y por tanto debemos evaluar cuáles son los instrumentos con que contamos para inhibir la comisión de delitos en esta materia, ya sea que se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación para cometer delitos como un instrumento de comisión de delitos preexistentes, o ya sea para delitos propiamente tales vinculados a las nuevas tecnologías. Un segundo aspecto tiene que ver con la multiplicidad de riesgos. Son diversos y múltiples, y las actividades ilícitas que se desarrollan en el ciberespacio se expresan de distinta manera. Sustracción de información estratégica, introducción de sistemas de servicio en línea. Hay una serie de términos en inglés referidos, por ejemplo, al phishing o suplementación de identidad, el farming, que es la práctica fraudulenta para dirigir a los usuarios de Internet a un sitio web falso que imita la apariencia de uno legítimo con el fin de obtener información personal como contraseñas, número de cuenta u otra información confidencial. Y el uso fraudulento, por cierto, de tarjetas de crédito, de débito, entre otras modalidades. Y esto tiene una expresión concreta también en el ámbito de la defensa, que es fundamental, porque las redes y sistemas de información de la defensa cuentan con información que constituyen lo que podríamos llamar, como decía el subsecretario, infraestructura crítica respecto del ejercicio de la soberanía y la seguridad exterior del país. En donde existen amenazas con múltiples, podríamos decir, razones, pero la más importante, acceder a información secreta, robo de información, y en segundo lugar, inhabilitar servicios informáticos de defensa, es decir, sistemas operativos de defensa que funcionan sobre la base de las nuevas tecnologías. Por tanto, ahí tenemos un desafío importante que se refiere en particular a la ciberdefensa. Esta Comisión de Defensa ha querido iniciar este seminario con la presentación de este proyecto de ley, que su origen es básicamente lo que hemos hablado, crear conciencia. 2 años atrás, el Banco Interamericano de Desarrollo junto con la OEA nos recordaba de que Chile es el país con mayor penetración de Internet, pero es el país que tenía menos legislación y el que estaba menos preparado, el más atrasado. Afortunadamente, al año después, estaba presente don Daniel Álvarez, que después va a ser expositor, se publicó nuestra Política Nacional de Ciberseguridad, dando respuesta a esa necesidad imperiosa de poder organizarnos. Inmediatamente después, este año, ha salido publicada ya nuestra y se aprueba la política de ciberdefensa. Por lo tanto, el país fue capaz de, en corto plazo, ponerse a la altura a estos desafíos. Sin embargo, esto requiere de algo más.
Si analizamos lo que está pasando hoy en día, el Foro Económico Mundial nos dice en esta 13ª edición que por primera vez de los 5 riesgos de mayor ocurrencia, 4 de ellos, que son los más importantes, tienen 2 riesgos tecnológicos. En estos momentos el mayor riesgo que enfrenta la humanidad son los eventos climáticos extremos, después vienen los desastres naturales, pero después vienen los ciberataques, como mayor probabilidad de ocurrencia, que lo estamos viendo, y después el robo y el fraude, la protección de los datos personales. Por lo tanto, ya el mundo cambió definitivamente y estos se van a empezar a instalar y a crecer. Es por eso que en Estados Unidos, a contar del año 2004, se crea un mes destinado a crear conciencia. Estamos hablando ya, ha pasado bastante tiempo, son 14 años que ellos llevan desarrollando esta actividad. El National Cyber Security Awareness Month, NCCAM. Este mes está dedicado obviamente a estas actividades y si ustedes pueden ver tiene su color corporativo, su logo y se pretende de alguna manera vincular a todas las organizaciones, no solo al mundo académico, los colegios, a las empresas, la industria, el mundo de la defensa, el mundo de la inteligencia y el Estado. Homeland Security es la organización que tiene a cargo de llevar este mes, para lo cual lo publican y van definiendo cada uno de los aspectos. Pero es tan importante de considerar que en el ámbito de la defensa, la NSA, la mayor organización de seguridad que tiene Estados Unidos, se alinea completamente. Son los mismos objetivos, el mismo esfuerzo. Por lo tanto, es una política nacional de conciencia que tiene que ser incorporada en las personas, en todo, porque esto no es un tema tecnológico. La seguridad, la ciberseguridad está primero en las personas. Si fallan las personas, fallan todos los sistemas. No hay ningún sistema tecnológico de hardware en el mundo que sea capaz de hacer cosas que las personas no quieren que ocurra. Nos toca a nosotros como gobierno implementar gran parte de los objetivos de temas de ciberseguridad y para eso se requiere un trabajo fuerte del Congreso. Se vienen proyectos de ley que son difíciles de trabajar, que hay que tener un justo equilibrio entre ser garantista o no ser garantista de ciertos proyectos para lograr una efectividad en el proyecto, pero también no restarle tanto los derechos humanos como la libertad de expresión, que básicamente no queremos restar. Se viene un trabajo con la academia grande y sobre todo con la ciudadanía, ONG o Consulta Ciudadana, ACTI o empresas del mundo privado que tienen una mayor expertise obviamente que nosotros en temas de ciberseguridad. Se necesita la participación y apoyo de todos los actores involucrados porque son temas que son muy difíciles de especificar o de tener un justo equilibrio entre regularizar lo que estamos hoy presente, pero tener una visión de futuro de que nuestro proyecto o nuestra legislación tenga un crecimiento y no quede obsoleto a corto o mediano plazo, como lamentablemente pasa generalmente en los países latinoamericanos. Nuestra visión estratégica en el tema de ciber, definido básicamente en el programa del presidente Piñera, es tener una separación clara entre lo que es ciber asociado a ciberdefensa, netamente a lo que es el Ministerio de Defensa, ciberinteligencia a lo que es a la ANI o la Ley de Seguridad e Inteligencia, y ciberseguridad respecto a lo que es el Ministerio Interior. Tenemos esa separación lógica de operación para no toparnos en esfuerzos o no toparnos en realidades o desarrollos comunes entre nuestros diferentes actores, pero claramente, aunque son diferentes, están coordinados a través del SICS, que es el Comité Interministerial de Ciberseguridad, que lideramos el Ministerio del Interior junto con el Ministerio de Defensa. Nuestro gran trabajo durante estos 4 años es la ejecución de la Política Nacional de Ciberseguridad, ejecutada el año 2017, tal como dice la política, es un lineamiento de Estado, y sobre eso potenciar los 5 objetivos que están definidos en la política. Muchos esfuerzos van a haber de mejorar la infraestructura en cuanto a temas de ciberseguridad. Hay un trabajo legislativo grande que tiene que pasar por ustedes y con el apoyo de ustedes. Un fuerte arista en el área de la difusión, como la iniciativa que presentó hoy cumple a cabalidad uno de estos objetivos de la difusión,
un gran esfuerzo en colaboración internacional, tanto de empresas privadas, universidades internacionales, como de otros estados, y sobre todo un gran esfuerzo de la industria. Industria me refiero a tanto las universidades como la empresa privada o la empresa privada nacional, básicamente, que es incentivar al desarrollo de temas de ciberseguridad, que hoy en la gran mayoría son casi un 100% desarrollos comprados desde el exterior. ¿Cuál es el rol de la ciberdefensa y su relación con la ciberseguridad nacional? Principalmente en lo que respecta a protección de infraestructura crítica de información nacional, la Política Nacional de Ciberseguridad lo tiene más o menos establecido, lo plantea, y es que en ese aspecto en particular, el sector defensa debe preocuparse de la infraestructura crítica de información de la defensa. Y esto es lo que está planteado en la Política Nacional de Ciberseguridad, como el objetivo a apuntar. Ahora, si tratamos de identificar roles en una posible estrategia de ciberseguridad nacional, y aquí quiero señalar de que esto no es una estrategia que esté definida por el gobierno, sino que es un ejemplo académico para el caso, podríamos eventualmente imaginar tres grandes líneas de acción, como lo decía Cal: ciberdefensa, combate al cibercrimen y protección de la infraestructura crítica nacional. Eventualmente nosotros podríamos identificar dentro de una estrategia de ciberseguridad nacional a la ciberdefensa en todo lo que está relacionado con la protección de los sistemas críticos de la defensa y la de legítima defensa y la disuasión. Hay un par de actividades más que deben ser que eventualmente esta estrategia debería considerar, que es la evaluación de riesgo y análisis de amenaza, y otro rol que podría ser el de la organización y coordinación del sistema de ciberseguridad nacional. Como les digo, esto no es una estrategia que esté planificada así, esto es solo un ejemplo de cómo podría la ciberdefensa incorporarse a este rol. Obviamente está muy claro cuál podría ser el rol del sector defensa. Ahora bien, desde una perspectiva de las funciones necesarias para crear esa condición de ciberseguridad nacional, tampoco es difícil identificar a qué área o la institucionalidad para desarrollar esas distintas funciones que deberían desarrollarse en un Estado que tenga como objetivo establecer una condición de ciberseguridad nacional. Está claro que la prevención, la mitigación, la resiliencia de los sistemas y el cumplimiento de la ley es un tema de seguridad pública. Ya dijimos que legítima defensa, disuasión y contramedida puede ser un tema de defensa, mientras que la inteligencia, uno de sus principales roles, son los análisis de riesgo, la amenaza y la atribución. Sin embargo, hay una serie de actividades más que también deberían considerarse para lograr esa condición de ciberseguridad nacional, que es la coordinación de todo este sistema, establecer estándares, establecer medidas de fomento, investigación y desarrollo más innovación, educación y eventualmente conducir un CSIC nacional. Quizás aquí es donde podría estar una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Y para finalizar, es necesaria establecer una interacción estrecha con el sistema de inteligencia nacional. ¿Por qué? Porque la ejecución de ciberoperaciones para la legítima defensa, como ya hemos visto, requiere necesariamente de insumos de un sistema de inteligencia, de ciberinteligencia, que sea fuerte, que sea potente en lo que son los análisis de riesgo, el análisis de la amenaza y, por supuesto, en lo que es la atribución. La política establece una hoja de ruta a un horizonte del año 2022, establece 5 objetivos estratégicos. Uno de los objetivos estratégicos más importantes es la protección de la infraestructura. Eso es probablemente una de nuestras mayores debilidades. Y para eso nosotros necesitamos desarrollar una serie de actividades específicas que en este caso, en lo que hoy día quiero presentarles, tiene que ver con cuáles son los desafíos jurídicos. Ya lo han mencionado varios. Una nueva ley de datos personales. Lo que nos pasó con el GDPR el viernes y la cantidad de mail que hemos recibido solicitándonos que actualicemos nuestra aceptación o nuestro consentimiento a las políticas de privacidad es una prueba de que en realidad el tema de datos personales y privacidad llegó para quedarse. Y si bien en el Congreso hay un proyecto de ley que entiendo que Paulina Silva se va a referir con mayor detalle, que contiene algunos elementos que son imprescindibles hacerse cargo hoy día, sí tenemos que pensar en ir un poco más allá quizás.
Porque hoy día nosotros estamos pensando en el GDPR, que fue aprobado hace 2 años. Hace 2 años el mapa de conflictos en ciberseguridad era distinto al mapa de hoy día. No teníamos, por ejemplo, noticias de intervenciones electorales. No teníamos. Y hoy día es el gran tema de discusión en las relaciones internacionales. Se dice mucho que los datos son el nuevo petróleo de la economía, ¿cierto? Varias andan diciendo por ahí. Bueno, si es el nuevo petróleo de la economía, ¿cómo lo protegemos? ¿Solo con multas? Si es el principal insumo de la economía digital, ¿tengo que solamente establecer multas altas en caso de incumplimiento, en caso de brechas de seguridad? Tengo mis dudas. Yo creo que en esto vamos a tener que pensar un poco más agresivo, porque hoy día, si bien vamos a tener obligación de notificar brechas de seguridad o fugas de datos, en algunos casos a una autoridad, en otros casos a las personas afectadas, ¿qué va a pasar con aquellas fugas de datos que, por ejemplo, afecten datos sensibles? Si a una compañía de seguro la hackean y le roban, por ejemplo, las fichas clínicas, ¿va a recibir la misma sanción que si hackean a, no sé, a un taller mecánico por haber perdido la base de datos de sus clientes? No parece razonable, tenemos que establecer diferenciaciones ahí. Y yo pienso, y aquí no me apoya nadie, pero bueno, así es la vida, que tenemos que pensar en normas sobre responsabilidad penal de personas jurídicas. Porque en la mayoría de los casos donde hay fugas de información, donde hay robo de datos personales, hay una organización empresarial detrás, ya sea formal legal o ilegal delictiva. Por lo tanto, una fórmula de comprometer a las organizaciones privadas en esto es probablemente abrir la discusión respecto de necesitamos proteger el petróleo de la nueva economía de la misma manera que protegemos el petróleo. Es algo para darle vueltas. Necesitamos una nueva ley de delito informático. Esto a mí me da vergüenza. La ley es del 93. ¿Quién estaba conectado a Internet en el 93? Ni Hawk ni Eduardo pueden levantar la mano. ¿Alguien estaba conectado a Internet en el 93? Esa es nuestra ley de delito informático. Y que no ha logrado ser modificada nunca. Adherimos al convenio de UDAPS el año pasado. El gobierno tiene que presentar un proyecto de ley para adecuar la legislación nacional. Pero también en esto lo podemos hacer con iniciativa legislativa del Parlamento. Hay ciertos tipos penales que se pueden avanzar desde ya. La penalización del ransomware, el secuestro y extorsión, el acoso en línea, la pornovenganza, esto de que se divulguen fotografías íntimas sin autorización. Hoy día la interpretación que existe del 161 del Código Penal los deja despenalizados, sin perjuicio que hay una afectación grave a la intimidad de la vida privada de las personas. Por lo tanto, estos son temas en los cuales se puede avanzar en conjunto a la labor que está desarrollando el Ejecutivo en este momento. Nuevas obligaciones de seguridad en mercados regulados. Yo usualmente soy impopular por esta parte, pero bueno. Llevamos como una semana afectados por un ataque, y los que somos clientes del Banco de Chile, por un incidente. No sabemos si es un ataque, no sabemos si es un error, no sabemos si es un problema de configuración, no lo sabemos. Pero resulta que los bancos manejan información crítica de nosotros. Por lo tanto, hoy día está en discusión una modificación a la Ley General de Bancos para adecuarla a la ley sobre mercado financiero. Probablemente sea el momento de discutir la obligación de establecer altos estándares de ciberseguridad para el mercado financiero, establecer la figura del oficial de ciberseguridad. Cuando tú tienes a alguien a cargo de esto dentro de una organización que tenga que reportarle al directorio, probablemente vas a tener más mejoras que lo que tuviste antes. Y les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan cómo era la ley de acceso a la información pública hasta el año 2009? Cuando uno pedía información, ¿qué era lo que respondían las instituciones públicas? No existe, no la tenemos, no está disponible. ¿Qué pasó con la reforma? Se dijo, en caso de una negativa injustificada, responde con su patrimonio el jefe de servicio. ¿Cuál fue el efecto que eso provocó? Que la persona que estaba a cargo de acceso a la información pública pre-reforma estaba con suerte en la oficina de parte. Post-reforma era un asesor del ministro, era un asesor del jefe de servicio, porque le cambió la prioridad, le iba a tocar su patrimonio personal. Por lo tanto, puede ser que la obligación de establecer un oficial de seguridad en ciertas infraestructuras críticas es algo con lo cual podamos avanzar hoy día a la espera de un proyecto de ley de ciberseguridad en aquellas leyes sectoriales que hoy día se están discutiendo en el Congreso. Buscando generar un aporte desde el ámbito privado, les cuento que hoy se está creando la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Esta alianza va a tener su lanzamiento formal el miércoles, en 2 días más, a las 9 de la mañana en la Cámara de Comercio de Santiago. Y es una asociación sin fines de lucro que hoy reúne a 9 instituciones fundadoras, pero cuya pretensión
desde luego, es poder reunir a una cantidad muy amplia y muy transversal de instituciones que puedan conversar en torno a los temas de ciberseguridad en el seno de esta alianza. Las instituciones fundadoras son la ACTI, la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, la Asociación de Aseguradores de Chile, AmCham, que es la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana de Comercio, la Cámara de Comercio de Santiago, el Colegio de Ingenieros, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la Fundación País Digital, el Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías y la Universidad de INACAP. Esta alianza surgió en el seno del Comité de Ciberseguridad que se creó en el Consejo de la Sociedad Civil de Economía Digital, que funciona en el seno del Ministerio de Economía. Entre los objetivos de esta alianza, les cuento que se encuentran el promover el desarrollo y el fortalecimiento de la ciberseguridad, fomentar en el sector privado la educación en materias de ciberseguridad, generar contenido, desde luego, generar estudios e investigaciones, generar redes de colaboración con entidades nacionales e internacionales que tengan objetivos, desde luego, similares, articular canales de comunicación entre privados y el gobierno en materias de ciberseguridad, cooperar con las autoridades de gobierno en la definición e implementación de iniciativas regulatorias relacionadas con la ciberseguridad. Y a propósito de esto último, les comento que estos objetivos son coherentes con la prevención multisectorial que plantea la Política Nacional de Ciberseguridad, de establecer redes de cooperación en ciberseguridad con otros actores, donde se declara expresamente la intención de reforzar la participación en instancias multilaterales con múltiples partes interesadas. Ya harto se dijo, ¿cierto?, respecto de defensa. Mi lado más bien tiene que ver con el lado de la ciberseguridad, con los crímenes en general que ocurren hoy día a nivel, digamos, del ciberespacio. Yo diría que podríamos hacer una separación entre aquellas acciones que son constituyentes de delito que claramente apuntan a los sistemas transaccionales, a los datos que genera, a los datos que contiene un sistema informático, por decirlo de alguna manera. Y otro tiene que ver con delitos más bien tradicionales, pero que para su comisión en general se utiliza tecnología. Hay que hacer una diferenciación en ese sentido. Entonces ya es muy común escuchar ransomware, ataques de denegación de servicios, ¿cierto? ¿Ya? Códigos maliciosos. Ahora, en términos prácticos, todos esos conceptos pueden ser utilizados en acciones que son constituyentes de un delito en el ámbito de la cibercriminalidad, pero también ese mismo PEANDI puede ser utilizado en el ámbito de un ataque de tipo ciberterrorista o atacar el ámbito de la defensa, sin ninguna duda. Por lo tanto, debemos necesariamente caminar hacia esa línea de acción en términos de compartir este tema de información, ¿cierto?, en todos los niveles, porque claramente es multifactorial, es multisectorial y requiere también una respuesta desde esa perspectiva. Porque, como les decía, vuelvo a reiterar, un ataque de esta naturaleza puede servir para estas tres grandes áreas, ¿ya? Ahora, en términos numéricos, estadísticos, las órdenes de investigar que nosotros manejamos o hemos manejado en estos últimos años en relación de delitos informáticos son las que se ven, digamos, en la pantalla. Y ustedes verán, a lo mejor, en términos prácticos, esto se muestra en cantidades a lo mejor pequeñas. Alguien podrá decir, mira, en realidad es bastante pocas las órdenes de investigar, ¿cierto? Por ejemplo, en materia de delito informático. Y efectivamente, estas estadísticas o estos números dicen relación, por ejemplo, a que no existe una normativa hoy día en Chile que obligue, por ejemplo, en el mundo de la empresa, que informen incidentes, que denuncie, ¿cierto?, frente a determinados hechos. Durante la semana ya vimos, ¿cierto?, una entidad financiera fue atacada, ¿cierto?, no sabemos, nadie sabe muy bien qué es lo que pasó y esto repercute en la acción nuestra. ¿Por qué? Porque la ciudadanía en general, a los primeros que llama es a la policía y básicamente a la Brigada del Cibercrimen para saber qué está pasando y lamentablemente no tenemos una respuesta porque nadie ha dado una voz oficial, ¿cierto?, o un comunicado oficial respecto de ese incidente de ciberseguridad. Por otra parte, ustedes ven también una serie de delitos tradicionales, como es la propiedad intelectual, las estafas, ¿cierto?, pornografía infantil, que utilizan tecnología para la comisión, digamos, de este tipo de delitos. Entonces, la tecnología aquí es transversal a todos los tipos de áreas de servicios, etcétera. Entonces, hoy día eso de alguna manera también falta cierto nivel de regulación, ya lo mencionaban, ¿cierto?, con respecto a la ley de delitos informáticos. No todo está contemplado como un delito propiamente tal,
En el caso de la adhesión de Chile al convenio de Budapest, puntualmente nos queda pendiente el tema del fraude electrónico, ¿cierto? Tipificarlo adecuadamente, también el abuso de dispositivos, que lo único que nos estaría, entre comillas, faltando, lo demás está, pero requiere su actualización respectiva, sin duda. Otros hechos, como ustedes pueden ver, también es una cifra media negra, ¿cierto? Porque en definitiva se tipifica de esa manera, pero pudiesen constituir acciones ya sean delitos informáticos o bien delitos que tienen que ver con temas más bien tradicionales. Entonces, en términos prácticos, y este es un problema a nivel global, no existe una estadística tan acertada o tan cerca que nos permite dimensionar el fenómeno de la cibercriminalidad de manera adecuada. Las Naciones Unidas años atrás planteaba exactamente lo mismo, ¿cierto? Muchos países tienen esta problemática. ¿Cómo la solucionaron? En algunos países, obligando por ley, en algunos casos, ¿cierto?, a que las empresas tenían que dar cuenta necesariamente cuando sufran incidentes de esta naturaleza. Una, porque nos va a permitir a lo mejor anticiparnos y conocer el modo operandi desde el punto de vista técnico para poder anticiparnos a establecer a lo mejor algunas contramedidas que de pronto, ¿cierto?, no sabemos qué está pasando. Ahora, desde el punto de vista institucional, ¿cómo estamos preparados para este tipo de situaciones? Hoy día tenemos 3 brigadas del cibercrimen puntualmente que se dedican a la investigación de delitos tecnológicos, una en Valparaíso, una en la región del Biobío y la región metropolitana, que es la que lleva más años funcionando, desde el año 2000 específicamente, trabajando en esta materia. Contamos con un laboratorio central. Ese laboratorio central tiene un área de infoingeniería y de electroingeniería que básicamente se dedican a realizar peritaje a equipos telefónicos y también equipos computacionales. Sin embargo, a nivel de brigadas de investigadores del cibercrimen metropolitano, ¿cierto?, del Biobío y de Valparaíso, tenemos nuestra propia personal que se dedica a la realización de análisis forense informático. Esto con una finalidad, ¿cierto?, de poder tener algún tipo de autonomía en materia de investigación, para no depender del laboratorio central de alguna manera, ¿ya? Y está compuesta básicamente por ingenieros, que algunos son informáticos, otros son electrónicos, pero necesariamente necesitamos tener ese nivel o ese perfil para estos fines, porque en definitiva es una materia muy técnica. Ahora, obviamente no estamos solos, ya se ha dicho, ¿cierto?, la cibercriminalidad no reconoce fronteras, es transfronterizo, por lo mismo se requiere necesariamente contar con ciertas coordinaciones a nivel internacional. Es así que tenemos conexión obviamente con Interpol, con Homeland Security, el FBI, ¿cierto? También tenemos un grupo latinoamericano sobre delitos tecnológicos, que básicamente está compuesto por aquellas unidades policiales a lo largo de Latinoamérica, ¿cierto?, que dicen relación con la investigación de delitos tecnológicos. Y obviamente con el mundo privado. No sería posible llevar a cabo investigaciones si no tuviésemos el contacto, por ejemplo, con empresas como Facebook, Instagram, Google o Microsoft, ¿ya? Son aliados estratégicos en ese sentido para la investigación criminal de delitos en el campo cibernético. Algunos desafíos que tenemos como institución, producto del avance tecnológico, Daniel ya lo mencionaba por ahí, respecto, por ejemplo, a temas de código malicioso. O sea, necesariamente necesitamos contar con profesionales entrenados en este ámbito, de tal manera de poder levantar un laboratorio efectivamente relacionado con el análisis de código, porque para allá va todo. También dedicarnos a realizar inteligencia sobre Deep Web. La Deep Web no es mala en sí, sin embargo, se utiliza como un espacio para, obviamente, realizar acciones que son constituyentes de delito, ¿ya? Hay grandes investigaciones, por ejemplo, llevadas por el FBI, relacionadas con sitios de venta de material pornográfico infantil o de drogas, por ejemplo, que derechamente estaban parados en el mundo de la Deep Web. Por lo tanto, es otro espacio al cual también tenemos que prestar atención y realizar, digamos, algunos esfuerzos sobre eso. Y todo lo que ocurre allí, obviamente, mucho se paga con criptomonedas, que también es un tema, ¿ya?, que seguramente ya está comenzando a aparecer en la discusión, ¿cierto?, incluso a nivel país. Y, por ejemplo, el caso de blockchain para el tema de la segurización de la criptomoneda también es un tema interesante, porque ya a nivel mundial existen, por ejemplo, algún tipo de código malicioso que sin pedirme permiso modifican mi sistema de tratamiento de información o mi computador, mi sistema operativo, ¿cierto?, básicamente para formar parte de esa cadena, digamos, de blockchain. Entonces yo podría decir, bueno, está entonces enfrente de una presencia de una infracción a la ley 19223 porque han modificado mi sistema sin pedirme permiso. El tema es cómo me doy cuenta y qué tan preparados estamos para eso, para poder hacer un análisis forense desde esa perspectiva. Son desafíos los cuales hoy día nos estamos sentando a conversar justamente para poder ver cómo los atacamos.
Y otro concepto que ya está un poco de manera incipiente en nuestro país, pero tiene que ver con inteligencia artificial. Efectivamente, nosotros vamos a tener algún problema cuando alguien llegue con algún desarrollo y diga, bueno, por ejemplo, yo tengo un código relacionado, un algoritmo relacionado con Machine Learning y sufrí un ataque, ahí está, señor policía, por favor dígame qué pasó. O sea, también es interesante ver cómo eso va a afectar también nuestro desarrollo. Y también ya se habla a nivel internacional respecto de que los cibercriminales están comenzando a utilizar inteligencia artificial para la comisión de algún tipo de delito. Una reflexión es que deberíamos tener estas habilidades digitales junto con el tema de la conciencia de ciberseguridad desde etapas muy tempranas en la escolaridad. El Ministerio de Educación también debería formar parte de estas mesas. El Ministerio de Educación también es parte de esto. Desde etapas muy tempranas en los escolares debería empezar ya a tener ciertos cursos, ciertos talleres de capacitación, así como hoy día es la educación sexual, así como hoy día es temas de igualdad de género. Esto también es algo de fondo. Hace un año atrás yo fui a una conferencia en Estados Unidos, la RCA Conference, una de las más grandes. El presidente de Microsoft entró en una presentación, en un discurso que a todos les dio miedo el tema. Porque aquí se dice que hay ciertos gobiernos que utilizan esta información no para buenos fines, sino para fines de hacer daño a otras personas, a otro gobierno. Y ya el presidente de Microsoft llamaba a una especie de una convención de Ginebra digital, que pudiéramos tener un acuerdo a nivel global de poder tener ciertas empresas tecnológicas que no fueran atacadas. Por ejemplo, los sistemas informáticos de un hospital, los sistemas de transporte, de comunicaciones, que hubiera un cierto consenso, no tan solo a ese nivel de ataque, sino de alguna empresa que están proveyendo también servicios, una especie de cruz digital, Cruz Roja digital en estos temas. Parece muy innovador, pero eso revela que cada vez que avanzamos en este mundo del IoT, nos quedamos muy expuestos a futuro a sufrir desastres. El reto del riesgo. La verdad que la mirada de la ciberseguridad, yo cada vez que analizo esto, me convenzo más que no va por el lado de la tecnología. Va por el lado de cómo yo empiezo a gestionar los riesgos. Hoy día ya tenemos ataques de 1 tera, sobre 1 tera. Ataques como el Mirai, que atacó a ciertos equipos de IoT, cámaras, equipos que están físicos, que no tienen ningún sistema de seguridad. Y eso va a ir en una constante. También hemos visto que el tema del cibercrimen lo vamos analizando todos los años y todos los años la torta va aumentando en lo que es el cibercrimen. Hoy día ya va en un 81,7%. El año pasado era un 73%. Y esto refleja que hay dinero detrás. Esto refleja que hay poderes ocultos detrás. Hay poderes que mueven esto. Dinero y poder. Eso es lo que refleja estos números. Y si ustedes ven, en todos los verticales, en todos los segmentos, están propicios a un ciberataque.